al equipo que nos grabe. Paco hoy nos va a hablar y nos va a ampliar un poco más de alguien hoy cercano a Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista mejor conocido como Lord Montajes. La familia Madrazo en lo general, esta familia Madrazo que funda pues esa plataforma política chayoteril llamada Latinos, que ha tenido siempre y desafortunadamente mucha fuerza en la política de Tabasco específicamente, mucha fuerza en el PRI como parte de una de sus logias. Y hoy el presidente López Obrador comparó a otro personaje muy cuestionable con los Madrazo. Hoy el presidente habló de cómo es que Ciro Murayama pues está muy, muy mal en decir que el pueblo no existe. Que así pensaban precisamente los Madrazos. Vamos a ver esta parte y lo comentamos con Paco Cruz en unos momentos más. Ayer vimos, ¿no?, cómo su asesor principal, otro consejero, puso un tuit diciendo de que el pueblo no existe. Por cierto, ¿no encontraste la frase o el discurso de Madrazo? Es que es exactamente eso. Madrazo cuestionaba, Madrazo el grande, el que estuvo preso porque lo acusaron en aquel entonces de que traficaba con las visas de trabajo de los llamados braceros. Y la verdad que le fabricaron el delito, era diputado, porque venía la elección presidencial y él estaba a favor de un candidato o precandidato de Rojo Gómez. Creo que fue en el tiempo que se postuló a Ruiz Cortines. Y él estaba con Rojo Gómez. Entonces, o Alemán o Ruiz Cortines, no recuerdo. Pero bueno, los historiadores ahora me van a ayudar. Pero fíjate, ¿no? Familias así, los Ruiz Cortines, los Alemán, los Madrazo, los Loret de Mola, estas familias que desafortunadamente han dominado México durante tanto tiempo y cuyos juniors hoy padecemos los mexicanos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto, querido Paco? Fíjate, Toño, cómo son las cosas anoche. Por razones del nuevo libro que ya te lo he platicado mucho, pero no, que sí estoy metido en eso. Estaba leyendo este libro que se llama así, mira, Carlos A. Madrazo. Sí, lo tengo que leer, pero es uno de mis personajes favoritos, Carlos Madrazo, Carlos Alberto Madrazo Becerra. Por cierto, padre, tú ya tienes razón, de Roberto Madrazo Pintado, y que no hay nada que nos heredó un hijo verdaderamente malvado y ruin. Pero bueno, mira, me gusta el tema porque Carlos Alberto Madrazo Becerra, yo digo que fue el último intento verdadero y real por reformar al PRI. Por reformar al PRI, que era controlado por la Presidencia de la República. Cuando Carlos Alberto Madrazo llega al PRI el 7 de diciembre de 1964, en realidad llega por una traición. El presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando era candidato, le había prometido la regencia del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México. Le había prometido la regencia, porque además Carlos Alberto Madrazo fue uno de los hombres, de los gobernadores que lo destapó en su momento y que lo apoyó y que le dio todo. Claro, él iba a ser candidato de cualquier forma porque tenía un acuerdo con su amigo, tenían una hermandad desde el Senado, Adolfo López Mateos. Juntos llegaron en los 40 al Senado y era un grupo de 4 senadores, y el primero que llegó fue el presidente López Mateos, y jaló a todos. Entonces iba a ser candidato, pero finalmente Madrazo Becerra se abre, lo arropa, lo apoya, lo destapa. Fíjate, él es el primero que lo destapa, y
Gustavo Díaz Ordaz se comprometió a darle, no se comprometió, le prometió la regencia, pero Miguel Alemán Valdés, y ahí viene, mira lo que el presidente tenía razón, Miguel Alemán Valdés, que había sido presidente, habla con Díaz Ordaz y dice, no, mira, a ese tipo no lo queremos. Miguel Alemán Valdés tenía muchos negocios sucios en la ciudad, en el Distrito Federal. Hoy es Ciudad de México, antes era Distrito Federal. Tenía negocios sucios, tenía negocios cuestionables, y él sabía que si Carlos Alberto Madrazo Becerra llegaba al gobierno del Distrito Federal, pues muchos de esos negocios se iban a acabar. Así que finalmente Miguel Alemán convence a Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz habla con Madrazo y le dice, ¿sabes qué? No vas a poder llegar al gobierno del Distrito Federal, a la regencia que se llamaba entonces, a la regencia que era una especie de puesto en el gabinete, pero era una gubernatura por dedazo, la capital del país. Entonces lo manda al PRI. Finalmente lo manda al PRI, Becerra lo duda y le pide 48 horas para consultarlo con su esposa, con algunos de sus allegados, y lo convencen. Le dicen, ¿le vas a decir que no al presidente de la República? Pues era muerte política, ¿verdad? Así que acepta Carlos Madrazo Becerra, acepta el PRI, pero, y toma posesión el 7 de diciembre del 64, toma posesión. Gustavo Díaz Ordaz había tomado posesión el día primero, así que tarda 7 días, y finalmente se va, pero él llega con la idea de democratizar al PRI, llega con la idea de que es necesario que los candidatos a puestos de populares o de voto no sean nombrados por dedazo, que haya una reforma democrática, y además se deshace de todos los grupos del PRI que había formado el general Alfonso Corona del Rosal, grupos que funcionaban en el PRI, adentro del PRI, fíjate, como una policía paramilitar política, grupos de choque, que después rescata Alfonso Corona del Rosal, y dan forma a los grupos paramilitares que reprimen, torturan, desaparecen y ejecutan, asesinan a estudiantes, maestros, líderes sociales, activistas, opositores al régimen, ¿no? Que se veían como enemigos de Díaz Ordaz. Intenta Madrazo Becerra crear elecciones primarias abiertas y una comisión de honor y justicia que funcionara alterna al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a todos los órganos priistas. Pero claro, con eso se crea muchos enemigos dentro del PRI y del gabinete, y su primer enemigo es el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Así que finalmente Becerra se ve obligado a renunciar en noviembre de 1965 al PRI, pero su liderazgo sigue, y él es considerado un profeta solitario, sí, un predicador en el desierto, pero su degradación encontró el camino y intenta formar un partido político nuevo que se iba a llamar Patria Nueva, que contaba con el apoyo de priistas poderosos. Así que los priistas lo ven como un peligro, empezando por la Secretaría de Gobernación de Echeverría, que quería ser candidato presidencial y que trabaja desde el primer día para esto, y desde la Secretaría de Gobernación se difunden rumores de que Patria Nueva es una extensión del Partido Comunista de Cuba, y por lo tanto es un enemigo del PRI y de Díaz Ordaz. Finalmente, mira, hay muchos detalles, pero finalmente el 4 de junio de 69 hay un avionazo en el Cerro Tres Picos de la Serranía El Fraile, muy cerca de la ciudad de Monterrey, y en ese avionazo muere Carlos Alberto Madrazo Becerra, y lo único que aparece es su mano, una de sus manos con un anillo, y por eso saben que es él. Y ya desde el principio hay indicios de que hubo órdenes desde la Presidencia de la República para derribar aquel vuelo, que era el 704 de Mexicana de Aviación, un Boeing 727, y desaparece Madrazo Becerra, y desaparecen los últimos intentos de democratización. Después hay versiones del general Marcelino García Barragán, que ya lo conoces, el mayor torturador del 68, que era el secretario de la Defensa Nacional,
y él comenta que las órdenes del atentado salieron desde la presidencia y del gobierno Díaz Ordazista, como habían salido las órdenes del 68, y que el atentado del avionazo había sido coordinado y ejecutado desde el Estado Mayor Presidencial. El PRI, mira, yo digo, se perdió para siempre. Llegaron a la presidencia quienes, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que ya sabes, corrompieron a todo mundo. A todo mundo corrompieron, empezaron a endeudar al país. La familia López Portillo terminó brutalmente enriquecida. Ellos son los inventores del huachicoleo. El hijo de López Portillo manejaba los mercados negros en Rotterdam, fíjate, lo respetaban por eso. Y luego llega Miguel de la Madrid, ya sabes, que nos intentó convencer de que la corrupción éramos todos. Decía, la corrupción somos todos. No, espérate. Pero eso nos intentaron convencer, y mandó a todos los ladrones que no le gustaban, los mandó al PRI. No los quería en su gabinete. Pues en el gabinete tenía otros ladrones. Y a partir de 1988, Carlos Salinas de Gortari, ya sabes, no solo corrompió al PRI, sino que para validar el mal llamado fraude patriótico electoral del 88, que lo impuso en la presidencia, también corrompió al PAN. También corrompió al PAN, y solo a través de la corrupción política pudieron llegar a la presidencia Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que ya sabes, después se imponen un narcoestado con Genaro García Luna, y después llega después llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, y ya sabes, ese gobierno es un desastre, corruptor desde la raíz, se corrompe todo, se echa a perder, y hoy el PRI y el PAN, mira, con personajes infames como Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, Marco Cortés Mendoza, se hunden en el mar de la corrupción y del desprestigio, ¿sí? Una corrupción cínica y perversa que amenaza con enterrar de una vez y para siempre al Partido Revolucionario Institucional. Mira, desde entonces yo digo que hay algunas máximas en el PRI, ¿sí? Al gobierno se llega a través de los rumores. Al gobierno no se le ataca de frente. Y así lo hacen ahora, se ataca por atrás. Y si el presidente es priista, la mejor forma de deshacerse de los enemigos es hablándole al oído al presidente. Esa es la mejor táctica. Así que eso es lo que nos heredó Díaz Ordaz con el atentado que le costó la vida a Madrazo Becerra, el papá de este Madrazo, que tú tienes razón, pues es el hombre fuerte, el de los dineros de latinos. Así que esa es la historia, Toño, y si no la conocemos, mira, pues lo vamos a repetir. Hoy Madrazo está tratando de posicionarse como empresario periodístico, ¿no, Toño? Porque no pudo en la política. A ver qué pasa con eso. Ahora quiere ser no pudo en la política, no pudo en el mundo de las carreras. Ya ve usted que hizo trampa en el maratón de Berlín. No, pues, lo intenta ahora precisamente por esas compañías a las que lo vinculan presuntamente de distribución de medicamentos. Y querido Paco, pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado aquí en Sin Censura, compartiéndonos situaciones incluso personales que son muy enriquecedoras para el público de Sin Censura. No dejan de mandarte mensajes. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que la gente te mande esos mensajes directamente a ti? Toño, ya sabes, yo te agradezco mucho. Hay que pasar un buen fin de semana. @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y ahí estamos, Toño. Hay que pasar un buen fin de semana, que tengo mucho trabajo, tú también, pero es fin de semana. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe, como decimos aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo y espero muy, muy pronto poder compartir contigo y con tu familia allá en el Estado de México. El queridísimo Paco Cruz, periodista y escritor aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos